Primero de Corintios capítulo 12, el versículo 1 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad de mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Qué es lo que Pablo predicaba? ¿Qué es lo que Pablo hablaba y daba a conocer cuando él predicaba en los pueblos, en las aldeas, en las ciudades, en los distintos lugares donde él iba? Diga conmigo, él predicaba a Cristo y a este crucificado. Él no iba con palabras humanas, no iba con sabiduría humana, no iba con filosofía humana, sino que iba con el poder de la palabra de Dios. Él iba con el poder del mensaje de la cruz. Dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Él no anunciaba las cosas con excelencia de palabra humana ni de sabiduría humana, sino que daba el testimonio de Dios. ¿Cuál es el testimonio de Dios? El testimonio de Dios es Cristo y este crucificado. Aquí vemos cómo Pablo predicaba. Su mensaje era Jesucristo y este crucificado. Su mensaje era Jesucristo y la palabra eterna de la cruz. Ahora, ¿por qué él predicaba esto y por qué él decía que esto era el poder de Dios? Dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Cuántos saben que la Escritura dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios? Es decir, yo tengo fe cuando escucho la palabra de parte de Dios. Entonces él dice: pero si ustedes escuchan sabiduría humana, sabiduría de los hombres, su fe estará fundada en esa sabiduría humana, en esa sabiduría de hombres. Yo no predico de esa manera, decía Pablo, sino que predico a Cristo y a este crucificado, porque esto es poder de Dios y su fe estará basada en el poder de Dios. ¿Qué es el poder de Dios? Primero de Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Amados, yo estoy muy consternado porque la gente en medio de una pandemia, en medio de una crisis global, no quiere oír a Dios, no quiere escuchar a Dios. Le parece una aberración y una locura la palabra de la cruz. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. No la creen, no la comprenden, no la reciben. Dice: pero a los que se salvan, levante sus manos, a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Diga conmigo: la palabra de la cruz es poder de Dios. Vamos, la gente que está aquí, diga conmigo: la palabra de la cruz es poder de Dios. ¿Qué era el poder de Dios para el apóstol Pablo? Bueno, el poder de Dios para el apóstol Pablo no era una manifestación visible, aunque la incluía. No era hablar en lengua y tener dones, aunque la incluía. No era sanar enfermos y hacer milagros, aunque la incluía. Para Pablo, poder de Dios era predicar la palabra de la cruz, porque la palabra de la cruz tiene consigo todo reunido. Todo el poder de Dios está reunido en la palabra de la cruz. Ahora, ¿por qué tanto misterio? ¿Por qué tanta cosa? Fíjese, 1 Corintios 1:21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y a los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. ¡Qué glorioso! ¡Qué glorioso lo que Pablo predicaba! Ok, griegos, ¿quieren sabiduría? Ok, tengo la palabra de la cruz, Cristo y este crucificado. Ok, judíos, ¿quieren señales? Cristo, poder de Dios. La palabra de la cruz,
La palabra de vida, la palabra de Cristo crucificado engloba la sabiduría y el poder de Dios. Entonces, ¿quieres señales? Predica la palabra de la cruz. ¿Quieres sabiduría? Predica la palabra de la cruz. Señoras y señores, este no es un momento para que nos volvamos en contra del gobierno, ni todas las cosas que hacen en tinieblas, cegados en su entendimiento. Este es un momento donde tenemos que predicar a Cristo y a este crucificado. Nunca el mundo tendrá salvación en un gobierno. La salvación es Cristo, porque Él fue el que murió, fue sepultado y resucitó en gloria para darnos vida y vida en abundancia. Oh, yo no sé si estás ahí en tu casa, dale un fuerte aplauso al Señor o dale un grito de júbilo, porque a ti se te ha revelado el poder de la cruz. A ti se te ha revelado el poder más glorioso que ha pisado este planeta, y es Cristo, a este crucificado. A mí de verdad que me da una bronca y me da mucha impotencia ver estados de WhatsApp, estados de Instagram y Facebook y demás cuestiones a cristianos supuestamente que son la esperanza del mundo, trayendo desesperanza, trayendo ruina, trayendo muerte en vez de traer consolación. Y lo voy a seguir repitiendo, porque Él nos llamó a ser la sal del mundo, Él nos llamó a ser la luz del mundo, no a colaborar acertando lo que ya sabemos que está mal. Estos días escuché a una persona muy sabia humanamente reconocer a Dios como la fuente de toda sabiduría, de toda justicia, de todo lo que necesita Argentina. El señor Javier Milei trajo en un programa de televisión las Escrituras, y él dijo algo como esto: el hombre nunca prosperará, ni crecerá, ni avanzará si cree en los gobiernos ni en los estados de la tierra, solamente si se vuelve a Dios. Porque la Escritura nos menciona que cuando Satanás estaba tentando a Jesús, le dijo: todos estos reinos y gobiernos te daré si postraros me adoraréis. ¿Qué quiere decir eso? Que los gobiernos, los estados, son una invención de las tinieblas para tener oprimido al pueblo. ¿Cuántos años estuvo oprimido el pueblo de Israel bajo un gobierno, bajo un sistema, bajo un estado? Señores y señores, el hombre no fue creado para vivir en ningún sistema de gobierno humano. Solamente fue creado para vivir en plenitud y en felicidad si está bajo el gobierno de Cristo Jesús. ¿Qué significa la palabra de la cruz? La palabra de la cruz es anunciar lo que Dios por medio de la cruz realizó. Vea conmigo, lo que Dios ya realizó. El evangelio no es algo que va a suceder, sino es algo que ya sucedió. Vea conmigo, es algo que ya sucedió. En su casa, vamos, es algo que ya sucedió. El evangelio no es: ay, bueno, hermano, vengo aquí para ver cómo me compro un autito, cómo avanzo en mi vida, ver cómo me sano. No. Señoras y señores, el evangelio es anunciar la gloriosa obra de la cruz, algo que ya pasó. Ese algo que ya pasó tiene la capacidad y el poder para obrar eternamente en el hombre. La palabra evangelio significa el anuncio de una victoria ya realizada. Cuando los pueblos en la antigüedad querían saber si ganaron una batalla, si ganaron una guerra, se les daba el evangelio. La palabra evangelio es anunciar, traer una buena noticia. ¿Y cuál era la buena noticia? Hemos ganado la guerra. Nosotros sabemos que el evangelio es la buena noticia de que Dios en Cristo ya realizó toda su obra. ¿Cuál es la buena noticia que anunciamos? Anunciamos a un Dios victorioso. Diga conmigo, anunciamos a un Dios victorioso. ¿Un Dios victorioso en qué, Marcos? Un Dios victorioso sobre el pecado, un Dios victorioso sobre la enfermedad,
un Dios victorioso sobre la muerte, un Dios victorioso sobre todas las potestades del mundo, un Dios victorioso sobre todo sistema presente. Dios es un Dios victorioso. Y esa victoria es la que nosotros tenemos que proclamar. Acompáñeme por favor a Romanos 8:37. Esta es la verdad que tenemos que proclamar. Esta es la verdad que tenemos que anunciar. Romanos 8:37 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. De tal manera Dios nos amó que nos hizo más que vencedores. Esto sí es una buena noticia. Usted y yo somos más que vencedores. Una cosa es ser vencedor. Nosotros en Cristo somos más que vencedores. Sigue diciendo el versículo 38: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni el coronavirus, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El mensaje de la cruz es decir, Cristo es victorioso sobre la muerte. Cristo es victorioso sobre los principados, sobre las potestades, sobre lo presente, sobre el porvenir. Cristo es victorioso sobre lo alto, lo profundo o cualquier otra cosa creada. Él siempre es y será victorioso. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El Cristo crucificado no es un Cristo derrotado. Diga conmigo: Cristo crucificado no es un Cristo derrotado. Porque nosotros pensamos, Cristo crucificado, bueno, ahí no es el Cristo que algunas religiones plantan y plasman ahí en un crucifijo, parecía inmóvil, que no. Ese no es el Cristo que predicamos. Cristo estuvo en la cruz, fue sepultado, pero resucitó en gloria. El Cristo crucificado no es un Cristo derrotado, sino que Cristo estaba en ese momento de crucifixión, en ese momento de entrega, estaba haciendo una obra gloriosa. Hay una palabra que se nos tiene que revelar, y es la palabra consumado es. Jesús no dijo consumado es cuando resucitó. Jesús no dijo consumado es cuando venía por el camino. Jesús no dijo que consumado cuando estaba en el Getsemaní. Jesús dijo consumado es antes de entregar su espíritu. ¿Por qué? Porque cuando Él dijo consumado, Él dijo: he terminado la tarea que mi Padre me encomendó. Estoy aquí siendo crucificado. Y ahora, después de este consumado, me voy a lo más profundo de la tierra. ¿A qué se fue el Señor? A lo profundo de la tierra. Amado, el Señor se fue nada más y más nada menos que a tomar las potestades de las tinieblas. Dice que Él los exhibió públicamente, los despojó, le quitó todo poder y autoridad. Amados, ya estoy terminando, pero que quiero decir esta verdad tan gloriosa. Antes de la cruz, Jesús le decía: vayan y hagan discípulos en Jerusalén, ¿sí?, en Samaria, y así le iba ordenando. Pero después de la cruz, cuando estuvo 40 días con los discípulos, antes de ascender, Él le dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id y predicad el evangelio del mundo, el evangelio de Dios, a todo el mundo. Eso quiere decir que el Señor ha tomado las llaves de la vida y de la muerte. Ha tomado la potestad de toda, y toda autoridad la tiene Él.
tenemos el camino allanado para ir y compartir el mensaje del Evangelio. En la cruz el pecado fue derrotado. En la cruz la muerte fue derrotada. En la cruz la enfermedad fue derrotada. Necesitamos comprender que necesitamos una experiencia todos los días. Diga conmigo, una experiencia todos los días con la palabra de la cruz. Y hay dos verdades que tenemos que tener en cuenta. Una verdad que es eterna y una verdad que es experimental. La verdad eterna es lo que Dios ya ha hecho. Es la obra completa, consumada. Es lo que ya está conquistado. La verdad experimental es lo que usted y yo podemos, es a la cual nosotros podemos acceder por medio del Espíritu de Dios. Es la verdad que nosotros podemos vivir. Esta verdad eterna, bajo el gobierno de Dios, será una verdad experimental todos los días para nosotros. Anunciar la palabra de la cruz es invitar a otros a esta experiencia. Amados, ¿cuál es la verdad eterna que tenemos que tener y saber y proclamar y anunciar? En Cristo fuimos perdonados. En Cristo fuimos justificados. En Cristo fuimos bendecidos. En Cristo recibimos herencia. En Cristo tenemos reconciliación con el Padre. En Cristo tenemos y disfrutamos la vida eterna de Dios. En Cristo hemos encontrado la salvación. En Cristo, en Cristo, en Cristo. Esta es la verdad eterna que tú y yo tenemos que saber. Esta es la verdad que ya se ha conquistado en la cruz. Esta es la verdad eterna. Cuando tú y yo nos rendimos a esta verdad será experimental todos los días. Entonces cuando la enfermedad venga a tocar tu puerta, dile, hey, espérate ahí, no más enfermedad. Hay una verdad absoluta y gloriosa, que es que en Cristo toda enfermedad ha sido crucificada y el Señor tiene el gobierno sobre ella. Y así todas las cosas que nos sucedan. Esa obra eterna ahora es realizada en nosotros y experimentada en nosotros. La cruz es la victoria misma del Señor. El Evangelio es la buena noticia de eso que ya se ha realizado. El Evangelio es el anunciado de las victorias de Cristo. Todo lo que Él venció es lo que anunciamos. Diga conmigo, cierre sus ojos, diga conmigo, todo lo que tú venciste, yo lo anunciaré. Todo lo que tú hiciste, yo lo proclamaré. Todo lo que tú conquistaste, yo lo predicaré. Aleluya. En la medida que proclamamos, en la medida que confesamos, lo vamos experimentando. Por eso el apóstol nos soltaba el domingo una palabra gloriosa. Nuestras palabras tienen poder. Nuestras palabras crean realidades. El Señor ha sujetado al universo al poder de la palabra. Dice la Escritura que el universo se sostiene por el poder de la palabra del Señor. Es decir, el universo responde a la palabra de autoridad de Dios. Y decíamos el domingo pasado al final, si todo lo que Dios hizo, lo hizo con el poder del Hijo, todo lo que tú y yo como hijos de Dios digamos será hecho. Y el domingo aquí proclamamos verdades. Hemos proclamado que familias iban a ser restauradas, que Dios iba a hacer cosas gloriosas y comenzamos a proclamar y comenzamos a bendecir. Hemos tenido testimonios gloriosos. Esta casa también, cosas que hemos proclamado. En esta semana ya la hemos vivido. Un camión entero de arena, ladrillos, personas trabajando, personas colaborando. Eso porque declaramos la palabra del Señor en fe y el Señor ha creado la realidad. La realidad vendrá por otras personas o tú mismo serás un participante de crear la realidad de que otra persona ha orado. Escucha bien, tú y yo podemos ser los creadores de las realidades de personas que han clamado y orado por mucho tiempo. Tú puedes ser la respuesta de la oración de una persona. Yo puedo ser la respuesta de la oración de Dios. Perdón, de la oración de una persona
hacia Dios. Fíjese que en un versículo que tanto conocemos, Efesios capítulo 1, versículo 3, dice la Escritura que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Él nos bendijo con toda bendición. Diga conmigo, Él me bendijo con toda bendición. No me falta nada. No somos una iglesia buscando ser bendecidos. Somos una iglesia aprendiendo a experimentar y a vivir las bendiciones que ya el Señor nos ha bendecido. No busco bendición. Escuche, no somos una iglesia que busca ser bendecidos. Somos una iglesia que está siendo entrenada, capacitada y viviendo experimentalmente las bendiciones que ya hemos recibido en Cristo Jesús. No andamos buscando algo, estamos buscando a alguien. Y ese alguien tiene todo lo que necesitamos. La palabra bendecir es hablar bien. Y Dios, cuando nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales juntamente con Cristo, Dios habló bien de ti. Él habló bien de nosotros. Porque Él nos ama. Escuche, Él nos ama como Él nos vio. Él no nos ama como somos. Él nos ama como Él nos vio. Él no nos ama como somos. En el antiguo pacto amábamos a las personas como nosotros mismos, pero en Cristo amamos a las personas como Cristo las ha amado. Y para que la amemos, primero tenemos que verla. Mirta Legrand decía, como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan. Si te ven bien, te tratan bien, ¿verdad? Bueno, esto no es el caso de Cristo. Dios en Cristo, en su Hijo, nos ve como hijos amados. Él nos ve como su perfecta creación, porque estamos injertados en Cristo, estamos en Él. Por eso la tarea más grandiosa y de mayor esfuerzo que tú y yo tenemos que tener es permanecer en Él. Jesús dijo, permanezcan en mí y mis palabras en vosotros. Permanezcan en mí, permaneced en mí, permaneced en mí. La permanencia es uno de los secretos que el cristianismo le ha faltado vivir y experimentar. Permanecer. No tocando el cielo ni tocando el infierno, sino permanecer en la persona de Cristo. Hay gente que tuvo altos y bajos en su vida espiritual. Es momento de permanecer constantes.